Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. De WashingtonPost.com. La lucha de 72 horas para salvar a Estados Unidos de una crisis bancaria. Aviones rusos derriban un dron estadounidense sobre el Mar Negro, dice el Pentágono. El iPhone está protagonizando una revolución silenciosa en la forma en que cargamos nuestros dispositivos. El Tribunal Superior de Carolina del Norte evalúa revocar los fallos sobre la identificación del votante y la redistribución de distritos. Con los embalses en niveles terribles, Nevada considera limitar el uso de agua para los hogares de Las Vegas. De Spanish.xiluanet.com. Máximo legislador chino enfatiza defensa de sistema de asambleas populares. Xi Jinping pronuncia un importante discurso en la reunión de clausura de la primera sesión de la 14 Asamblea Popular Nacional. Nuevo máximo legislador de China da las gracias a periodistas. Inversión en activos fijos de China crece 5,5% entre enero y febrero. China expresa gran preocupación por ejercicios militares conjuntos Estados Unidos-República de Corea. China insta a Japón a atender preocupaciones de todas las partes sobre eliminación de agua contaminada con residuos nucleares. De New York Times. No nos valoran. Un sindicato legendario busca recuperar su fuerza. Después de días de pánico, las acciones de los bancos medianos suben. Un banco fallido de California mezcló arrogancia y errores. Avión de combate ruso golpea a un dron estadounidense sobre el Mar Negro, dice Estados Unidos. El gobernador Ron DeSantis de Florida, alejándose de Ucrania, provocó rápidas condenas de los republicanos establecidos. A medida que se intensifican los bombardeos rusos, la verdadera liberación elude una ciudad ucraniana. De CNN. Congreso investigará colapso del Silicon Valley Bank, dice líder del Senado. Combatientes Wagner se refugian en planta industrial en Bakhmut. 2 mineros atrapados tras explosión en minas en Cundinamarca en Colombia. Argentina. Alberto Fernández sale de hospital tras diagnóstico de hernia disco lumbar. Ecuador y Argentina expulsan recíprocamente a sus embajadores. Más de 1100 vuelos se han cancelado en Estados Unidos. Por tormenta invernal, un caza ruso obliga a un dron estadounidense a descender sobre el Mar Negro. México y Estados Unidos se reunirán en abril para tratar tráfico de drogas y armas. Tasa de mortalidad de menores en Estados Unidos se disparó en 2020-2021. De Hispanuf. Putin destaca el fracaso de planes de Occidente para destruir Rusia. Acuerdo Irán-Arabia Saudí, logro de la diplomacia de Teherán. Putin afirma: Rusia ha derrotado planes de enemigos y es más independiente. Manifestantes israelíes bloquean la oficina de Netanyahu. Ecuador declara persona non grata al embajador de Argentina. Irán celebra el torneo internacional de polo femenino en Teherán. Presidente de Siria llega a Rusia para reunirse con Putin. Meta elimina a otros 10.000 puestos de trabajo. Congreso de Perú rechaza la iniciativa para adelantar las elecciones generales. López Obrador. Israel protege a exfuncionario vinculado al caso Ayotzinapa. Irán evalúa reanudación de vuelos con Arabia Saudí. De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. Rusia saluda acuerdo Irán-Arabia Saudí para reanudar relaciones. La ONU pide a Irán que apoye los esfuerzos del organismo mundial para establecer la paz en Yemen. Raisi. Irán convirtió las sanciones en oportunidades. Maldivas reanudará los lazos diplomáticos con Irán. El portavoz de Exteriores. El intercambio de prisioneros entre Irán y Estados Unidos no debe politizarse. De BBC News Mundo. Brunei, el país con la menor deuda pública del mundo, y cómo autofinancia su economía. Estados Unidos afirma que un avión de combate ruso chocó con uno de sus drones sobre el Mar Negro. Seychelles, las islas paradisíacas en las que el 10% de la población es adicta a la heroína. ¿Por qué el incidente entre un dron estadounidense y aviones militares rusos en el Mar Negro es peligroso? De The Guardian. Presupuesto 2023. UNT anunciará un aumento de 4.000 millones de libras esterlinas para el cuidado de niños en Inglaterra. Moscú debería respetar el espacio aéreo internacional, dice el ministro de Defensa del Reino Unido después del accidente del dron. De Agencia AGN. Una startup israelí creó nuevos hechos a base de plantas. Palacio marroquí pide a partido islamista que deje de criticar lazos con Israel. Estados Unidos. Republicanos exigen respuestas al Departamento de Educación sobre financiación del antisemitismo. Ortodoxos protestan en Jerusalén contra la telefonía inteligente.
Francia. Irán viola un tratado internacional con sus detenciones. D. Elpaís.com, España. El pánico financiero trastoca la batalla de los bancos centrales contra la inflación. Terremoto bancario en Estados Unidos. ¿Veremos otro Lehman Brothers? Un estudio relaciona mayores niveles de cafeína en sangre con menor riesgo de diabetes y sobrepeso. Howard Wu, ingeniero jefe de la NASA, dice: hemos construido la mejor nave espacial de la historia. D. El periódico de Barcelona, España. La sequía extrema aboca a Cataluña a un escenario de incendios catastróficos. España se resiste a aplicar una cesta de la compra antiinflación como la francesa. La investigación del caso Negreira incluirá casi todo el mandato de Rosell. Un caza ruso impacta contra un dron estadounidense sobre el Mar Negro. Borràs podría cobrar una prestación del Parlamento aunque se eliminen las pensiones a expresidentes. Detenido otro menor por agredir sexualmente a una niña de 13 años en Esparreguera. Burkina Faso abate a 20 presuntos terroristas. D. The Financial Times. La Fed considera reglas más estrictas para los bancos medianos después del colapso de SVB. Nuevas empresas tecnológicas evalúan los daños causados por el colapso de SVB. D. Deutsche DW. Ecuador expulsa a embajador de Argentina por fuga. Exministra. Presidente de Argentina enviado a reposo por hernia lumbar. Casi 70% de salvadoreños apoya reelección de Nayib Bukele. Corea del Sur ya no exigir mascarillas en el transporte público. Autoridad Electoral de Colombia ratifica multa al hijo de Petro. Renuncia fiscal en caso Rust tras objeción de abogados de Baldwin. Senadores Estados Unidos. Piden a Biden sancionar corrupción en Guatemala. Lima entra en fase de alerta roja por intensas lluvias. Estados Unidos descarta que la colisión de un caza ruso con su dron fuera un accidente. Científicos chinos desarrollan una membrana que podría usarse para desalinizar agua marina. D. Sputnik Mundo. Zaharova. La prórroga de 60 días del acuerdo de granos es un balde de agua fría para Estados Unidos y la UE. Las pérdidas de las tropas ucranianas cerca de Artyomovsk se cuentan por miles. Washington Post. Crece el pesimismo en Ucrania por escasez de tropas calificadas y pérdidas. El fin de la niña. ¿Qué significa el final de un fenómeno que duró 3 años? Embajador ruso en Estados Unidos. La actividad militar de Estados Unidos cerca de las fronteras rusas es inaceptable. D. Diario Libre, República Dominicana. Abinader insiste en no abrir el mercado al arroz de Estados Unidos. En el marco del DR-CAFTA, la desintegración de Haití en el ping-pong de Canadá y Estados Unidos. Antonio Florian. Lo nuevo no reemplaza lo viejo por el hecho de cambiarse de un color o de nombre. De 1,831 obras que impulsa el gobierno, 497 están detenidas, muchas por litis de terrenos. Muerte de niña de 7 años, tragedia para 2 familias. No se salva nadie de la sequía que afecta al país. Médicos y vicepresidenta se reúnen hoy en busca de acuerdo. D. Listín Diario. Crisis bancaria EU no afectará sistema financiero de la RD. Precios de alimentos de la canasta básica siguen aumentando. Estudiantes sordos reciben becas para cursar carrera universitaria. Ley tráfico inmigrantes ya está en la Cancillería. Informalidad laboral de mujeres aumenta en el país. D. The Japan Times. Kishida y John buscan impulsar los lazos con la primera cumbre oficial. Las principales empresas japonesas acuerdan fuertes aumentos salariales en medio del aumento de los precios. Australia se convierte rápidamente en una potencia naval formidable con un acuerdo secundario. ¿Reconsiderará la Iglesia Católica la anticoncepción? D. Rzeczpospolita de Polonia. Récord de inflación. Todo se reduce a la mitad en 6 años. ¿Por qué los MIPS serán más útiles para Ucrania? El precio de las acciones de Credit Suisse se desplomó. Venta de pánico, comercio detenido. Rusia-Estados Unidos. ¿De quién será el Mar Negro? Los rusos encontraron explosivos en el oleoducto de Luzva. D. The Sun. Los bebedores pagarán más por el alcohol a partir de agosto. Los conductores escapan del aumento de precios y ahorrarán 100 libras esterlinas el próximo año. La playa del Reino Unido calificada como el peor lugar de la Tierra. D. Taipei Times. Castro de Honduras planea cambio a China. William Lai se registra para postularse en las primarias del DPP. Avión ruso derribó dron estadounidense en Mar Negro. Ejército de Estados Unidos. Policía pakistaní fracasa en intento de arresto. Ejército presenta drones fabricados en Taiwán. Reino Unido expresa su apoyo a la paz en el estrecho de Taiwán. D. Humoloda.kiev.ua. El canal de televisión CBS reconstruyó el ataque ruso Su-27 contra el UAF estadounidense sobre el Mar Negro. Una red de espías rusos fue expuesta en Polonia. El colmo del cinismo.
¿Cambiaron por casualidad los planes de la dirección político-militar de Ucrania con respecto a Bakhmut? El vaivén de París. Del arancel mínimo a la conciencia de la amenaza racista al mundo libre. D. Facti.ua Moscú. El proceso es irreversible. Danilov explicó por qué Rusia está condenada al colapso. Oficialmente sobre la movilización. La Defensoría aclaró quién y dónde tiene derecho a realizar una citación. Las fuerzas de defensa derribaron un Su-24 enemigo cerca de Bakhmut. Continúan las negociaciones informales sobre el acuerdo de granos del Mar Negro, ONU. Casi 1000 ocupantes, 8 tanques y 12 drones. El Estado Mayor nombró las pérdidas del enemigo por día. D. El Universal de Venezuela. Presidente Maduro en diálogo de alto nivel ratificó la construcción alternativa al capitalismo. Cerrarán parcialmente el paso por el puente sobre el lago para labores de mantenimiento. Turquía negocia con Ucrania y Rusia prórroga de 3 meses a acuerdo de cereal. Al menos 11 muertos por explosión en mina de carbón en Colombia. Ecuador expulsa al embajador argentino y Buenos Aires responde con la misma medida. D. Agencia Reuters. Moscú advierte a los aviones estadounidenses que se alejen de su espacio aéreo tras el accidente de un dron. Wall Street cae mientras Credit Suisse provoca una nueva venta masiva de bancos. Juez de Texas considera prohibir la píldora abortiva en Estados Unidos. Estados Unidos impondrá multas por inflación en el primer lote de medicamentos, lo que reducirá los costos. Senadores estadounidenses propondrán legislación para ordenar el rastreo de globos. D. El Espectador en Colombia. Gobierno radicó proyecto de ley de sometimiento a la justicia. El potencial de la ley de sometimiento a la justicia. Aquí la mayoría vivimos de la minería porque no hay más. Minero de Sutatausa. Tragedia en Sutatausa, que por ahora deja 11 muertos, fue en una mina legal. Ministerio de Transporte demanda a Viva Air por presunta estafa agravada en masa. Tras cese al fuego con ejército, en el Cauca se agudizó el control de disidencias. D. El nuevo siglo de Colombia. Mintransporte denunciará por estafa a directivos de Viva Air. Microtráfico y delincuencia tienen azotada a Teusaquillo. 11 muertos por explosión de 5 minas de Sutatausa. El terremoto en Estados Unidos que destapó las grietas del sistema bancario. Puntos a favor y en contra sobre ajustes de la reforma a la salud. Estas fueron las noticias del miércoles 15 de marzo del 2023. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión. Dale like y suscríbete.